Mis hermanos amados, como les decía hace un momento, es un gran honor para mí poder estar con ustedes y poder invertir este tiempo juntos, meditando en la palabra de Dios en su santo día y también disfrutando de ver todo este progreso que como iglesia han ido caminando fielmente, y me gozo, no saben cuánto, de saber todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho entre ustedes. Quiero invitarles a que podamos meditar en esta mañana en la palabra de Dios, en el libro de Abdías, el profeta Abdías, capítulo 1, el único capítulo que tiene esta visión de Abdías, en los versículos 10 al 14. Abdías, los versículos 10 al 14. Les voy a invitar que con mucha reverencia puedan escuchar lo que la palabra de Dios dice, puedan ponerse de pie también y puedan escuchar con reverencia lo que dice la palabra del Señor en Abdías, capítulo 1, los versículos 10 al 14. Dice la palabra del Señor en Abdías 10 al 14. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes por Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de tu presencia y delante de tu palabra, suplicándote, Señor, que tú puedas enseñarnos, dirigirnos, exhortarnos, animarnos a través de estas preciosas verdades confrontantes a nuestra vida, pero que nos hacen pensar también en Cristo Jesús y en la gracia inmerecida que hemos obtenido a través de Él, solo por Él. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos, que a pesar de mí tu palabra sea predicada con claridad en esta mañana y que tu pueblo la reciba como es en verdad palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a tomar sus asientos, mis hermanos. El sermón de esta mañana lleva por título Un juicio severo contra un pecado despreciable. Un juicio severo contra un pecado despreciable. El 28 de junio del 2022, los diarios internacionales impactaron al mundo por una noticia inusual. El título de la noticia se leía así en algunos diarios: condenaron a un guardia nazi de 101 años a 5 años de prisión por complicidad en asesinato. El cargo que le dieron a este hombre, que por cierto entró al juicio en una silla de ruedas y era muy notable su debilidad física, 101 años, el cargo fue culpable de instigación y complicidad en la muerte de 3.518 personas, cómplice en el fusilamiento de prisioneros de guerra soviéticos y el asesinato de otros con gas venenoso. 101 años, seguramente él tenía 20 y tantos cuando eso sucedió, y eso pasó hace más de 60 años, y aún así la justicia seguía reclamando el que se tenía que hacer justicia por un delito tan terrible como ese. Según lo que se ha mirado, hay ciertos delitos que no prescriben, no importa cuántos años, no importa el lugar donde se hayan cometido, no importa en cualquier país del mundo donde estén, se los va a buscar
se los trae al lugar donde tienen que ser juzgados y son juzgados aun cuando son ancianitos de 101 años, que posiblemente estos 5 años de prisión son simplemente simbólicos. Muy probablemente él nunca más salga de la prisión porque va a morir antes de cumplir esa sentencia simbólica. Hermanos, este tipo de juicio tan severo, este tipo de juicio que no se olvida, que no importa cuántos años pasen, que no importa quién los haya cometido, se tiene que hacer justicia, es algo que nos introduce a nuestro tema de esta mañana en este libro profético de Abdías. En este pasaje nosotros encontramos específicamente en los textos que hemos leído una sentencia de juicio y los cargos que Dios está presentando contra aquellos que han sido sentenciados. Así como en cualquier juicio grave que se comete, siempre se presenta cuál es la culpa, la sentencia que se ha establecido culpable de cometerlo, pero luego se explica por qué la culpabilidad y se trata de demostrar los cargos que se ponen en su contra, explicando la razón de esa sentencia. Nosotros encontramos en este pasaje de manera específica la culpabilidad de los descendientes de Esaú en contra de los descendientes de Jacob. Nosotros encontramos la gravedad del pecado de estos descendientes, quienes habían entregado a estas personas que eran literalmente lo más cercano a sus parientes, más como sus hermanos mismos. Esaú era el hermano de Jacob. La descendencia de Jacob es el pueblo de Israel. Esaú siempre vivió cerca de alguna manera, y aunque no fue un gran oponente de guerra, no fue un gran enemigo de Israel, tenía una responsabilidad mayor. Era la nación más cercana, los parientes más cercanos. Y lo que se va a tratar aquí es cómo Dios, por causa de la vileza que ellos cometen, los juzga de una manera en la que ellos no iban a poder escapar. Algunas cosas antes de poder considerar nuestro bosquejo el día de hoy. Cuando uno lee un libro profético, a veces pareciera que no tiene mucha relevancia, porque uno dice: pastor, ¿estamos hablando de Edom? ¿Quién es Edom? ¿Dónde queda esa ciudad para ir a visitarla? Claro, hoy ya no está. Así como no está Babilonia, como no está Tiro, como no está Sidón, como solo quedan ruinas de Capernaum. Pero en el momento en que Dios profesaba una profecía de destrucción sobre alguna de estas naciones, próspera, con riqueza, era quizá una locura lo que se escuchaba en ese día. Para nosotros ya no, porque vemos la consecuencia de que Dios, todo lo que dice para bendición y para maldición de alguien, Dios siempre lo cumple. Y hoy ya no quedan ni siquiera ruinas, pero en esos días esta advertencia era una advertencia solemne a un pueblo que estaba disfrutando de su vida y de su independencia, pero Dios levanta una sentencia solemne. Esto es de lo que eres culpable y estas son las razones. Así que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes la exposición breve de estos versículos a través de mirar este juicio severo contra un pecado despreciable, mirando dos cosas en particular. La primera la encontramos en el versículo 10, en donde está la declaración de la sentencia. Hagan de cuenta que es el juez diciendo: eres culpable de tal delito. Eso es lo que encontramos en el versículo 10. Pero luego en los versículos 11 al 14 aparecen las razones de por qué se acaba de decir que ese pueblo era culpable. Así que la declaración de la sentencia y, en segundo lugar, las razones de la sentencia. Acompáñenme a considerar en primer lugar la declaración de la sentencia, versículo 10. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas y ustedes, al compararlo en su versión, vamos a poder enriquecerlo. Dice: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. En este versículo encontramos la resolución final de este juicio. Dios encontró culpable a los descendientes de Esaú por un pecado despreciable. ¿Y cuál fue ese pecado? No amar a su hermano Jacob, a sus descendientes. Y en esta declaración de sentencia podemos encontrar la acusación que Dios les hace y el juicio que Dios determina sobre ellos. En primer lugar, consideremos
la acusación. ¿De qué es lo que Dios los está acusando? Mira conmigo la primera parte del versículo 10. Por la violencia contra tu hermano Jacob. En nuestra Biblia, Reina Valera dice, por la injuria a tu hermano Jacob. En primer lugar, pensemos, contra Jacob. El hecho de que diga que es contra Jacob tiene un gran agravante en medio de este delito. Se convierte este pecado que cometió Esaú en un gran pecado porque Jacob no era otra cosa que su hermano, su propio hermano, su único hermano, su hermano gemelo. Por lo tanto, lo que encontramos aquí, el agravante de esto, es que lo que había pasado de parte de Esaú hacia Israel es que había sido una alta traición. Hermanos, ¿hay algo más grave que traicionar a los que están más cerca de nosotros? ¿Hay algo más grave que traicionar a aquellos que caminan con nosotros, que duermen confiados al lado de nosotros, que son los de nuestra propia sangre? ¿Hay algo más grave que eso? Por eso se le puede llamar una alta traición. Aquí Esaú cometió una alta traición, pero también podemos decir que es grave porque es un asunto antinatural. Mira, hay personas que son desleales a todo el mundo en todo tiempo, y cuando tú piensas, por ejemplo, en la persona más mala y perversa que se encuentra en una prisión, ¿sabes? Aún esa persona mala y perversa quizás tiene un poquito de amor hacia su madre, hacia su padre o hacia alguno de sus hermanos. Aún la persona más perversa que no tiene compasión en arrancarle la vida a alguien, en quitarle sus posesiones, aún esa persona guarda algo de lealtad hacia alguien. Por eso es algo tan grave, porque traicionar a un hermano era algo antinatural. Esaú traicionó con una alta traición de una manera antinatural. Pero ¿saben por qué es tan grave que haya sido contra Jacob? Porque Jacob no solamente era su hermano, sino que Jacob era el amado del Señor. Cuando alguien se mete contra aquello que es amado por el Señor, se está metiendo con el Señor. Y por eso el pecado que cometió Esaú era un pecado tan grave. Habían ido en contra, se habían jactado en medio del día de la deshonra y de la destrucción de ese pueblo que era el pueblo amado por Dios. Pero no solamente dice que fue contra Jacob, sino que lo que dice es que fue por causa de la violencia que cometió. No contra Jacob mismo, por supuesto, está hablando de su descendencia. Pero lo que estamos tratando aquí, aunque algunos comentaristas no están de acuerdo en qué es exactamente a lo que se está refiriendo, porque de alguna manera Esaú estuvo en la vida de Israel a lo largo de muchos siglos. Eran vecinos, vieron cuando llegaron a la tierra de Canaán, vieron también la destrucción de Jerusalén en el año 585. Lo más probable es que se estuviera refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 585. Ellos vieron la destrucción que se cometió contra su hermano. Ellos estaban ahí y no hicieron nada. Ellos vieron lo que este pueblo enemigo hizo contra ellos. Pero no solamente se habla de la acusación, sino también del juicio que Dios trae sobre ellos. Les dice en la segunda parte del versículo 10, míralo conmigo: te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. La idea de cubrir la vergüenza, quiero que ustedes piensen conmigo en esa figura que tenemos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que cuando alguien estaba en mucha tristeza o pasando un tiempo de dolor, se vestían de cierta manera que todos podían mirarlos? La idea era que cuando tú veías a alguien vestido de cilicio, con polvo en su cabeza, era evidentemente alguien o que había perdido a alguien o que estaba entristecido por algo, y esa manera de mostrarlo era para que las personas pudieran mirarlo y mover su cabeza diciendo: pobre de aquel. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que lejísimos de todo ese pecado de orgullo, de arrogancia que tenía esta nación, Él iba a hacer que ellos se cubrieran de vergüenza, como aquel que había cometido un acto terrible y tenía que demostrarlo a través de su ropa, que cualquiera que lo viera fuera consciente de que ese que viene ahí era un traidor,
Ese que viene ahí fue capaz de entregar a su propio hermano. Ese que viene ahí no tiene ni siquiera afectos naturales. Ni siquiera fue capaz de pelear por aquel que era de su misma sangre. El cubrir vergüenza implicaba exponerlos al menosprecio de los hombres, para que los hombres supieran para siempre qué era lo que este pueblo había hecho. Es una triste historia. Imagínense cuántos siglos después nosotros estamos hablando de este pueblo y la manera en la que recordamos a Esaú es como la de un pueblo traidor, antinatural, que no fue capaz de amar a su hermano. Pero aparte de eso, le dice también, serás cortado para siempre. Había un juicio de destrucción aquí. Había mucho más que simplemente una advertencia temporal. Dios les estaba diciendo, esto que hiciste llegó hasta lo sumo. Ustedes van a dejar de existir como nación. Ustedes no serán más recordados. Ustedes van a ser destruidos para siempre. Y hermanos amados, aunque este no es el énfasis en el que vamos a hablar hoy, nosotros podemos mirar a través de esta realidad en nuestros días, que podemos contemplar. Te animo a que puedas buscar Esaú en algún mapa. Te animo a que puedas tratar de encontrar la capital de esa nación hoy. ¿Sabes cuál es la respuesta? No está. No es capaz de ser encontrada. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple siempre su promesa. Y ese Dios bendito que no cambia, ese Dios bendito que ha querido darnos gracia a través de Cristo Jesús, ese Dios bendito en el cual podemos confiar de que eternamente guardará su palabra, es el mismo Dios que no cambia con respecto a la advertencia que le ha hecho a este pueblo. Cuando Dios advierte algo, no importa lo que los ojos naturales vean, no importa lo que los hombres digan, como en los días de Noé. Ah, claro, ¿va a llover? Sí, claro. No importa lo que los hombres digan, Dios siempre va a cumplir lo que promete. Y esa es la triste verdad que podemos encontrar en este pueblo, que por cierto fue destruido en las manos de los mismos a los que ellos le abrieron la puerta y contemplaron cómo destruían a Jacob. El rey Nabucodonosor destruyó esta nación y nosotros leemos en Isaías capítulo 34, versículos 5 y 10. Escucha con atención lo que dice la profecía. Porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí descenderá para hacer juicio contra Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. No se apartará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre, de generación en generación. Permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Qué palabras que deberían hacernos temblar cuando Dios habla así de alguien. Dios habló así y Dios lo cumplió así a la perfección. En otro pasaje que no lo vamos a mirar, pero puedes tenerlo en consideración, es Ezequiel capítulo 35, versículos 1 al 9, donde se vuelve a repetir la misma verdad. Yo los destruiré. Amados hermanos, y especialmente amigos que hoy nos visitan, y especialmente nuestros hijos, escuchen esta advertencia solemne. Hoy la advertencia de Dios no es solamente contra Esaú. Esaú es parte del recuerdo. Esaú es solamente una sombra de un juicio verdadero que Dios ha dicho que hará. Y que no importa lo que el mundo diga, no importa lo que las personas digan, su palabra jamás será quebrantada. Y Él ha dicho, vengo en breve. Nosotros los que estamos en Cristo Jesús, esperamos gozosos ese día y decimos, Señor Jesús, ven pronto, te lo suplicamos. Pero los que no están en Cristo Jesús, y quizás tú estás en medio de ese grupo, tienes que saber, esta destrucción de Esaú es solamente una pequeña sombra de lo que Dios hará por toda la eternidad con todos aquellos que se declaren sus enemigos. Tú eres un enemigo. Y la única manera de reconciliarte con Dios es venir a través de Cristo Jesús, levantando tu bandera blanca y suplicando que no se te tomen en cuenta tus pecados, sino que mire a Cristo, en quien has puesto toda tu confianza, toda tu fe, toda tu devoción. Como lo decía mi hijo Jorge Esteban hace unos días, escóndete
detrás de él. Porque va a llegar el día donde tengas que ser llamado a juicio. Y en ese juicio no hay manera de comprar a ese juez. No hay manera de que la evidencia haya sido un poco adulterada o que no sea tan así. Porque Él está presente y sabe todo y va a mostrar el registro exactamente de lo que hay, para que todo pecador en aquel día simplemente diga: es así, Señor, tú tienes razón. Y por eso a todos aquellos que están expuestos todavía al juicio de Dios, hermanos, amigos, familia, corran a Cristo y escóndanse detrás de Él. El juicio a Esaú es solamente una sombra del juicio final que un día va a venir sobre la tierra. Y estas palabras nos tienen que llevar a recordar y a temblar que así como aquel que todo lo que ha dicho lo ha cumplido, no hay razón para que ni su pueblo ni el mundo entero dude de que Él va a hacer lo que Él ha dicho. Pero eso me lleva en esta mañana, en segundo lugar, no solamente a considerar lo que tiene que ver con esa declaración de la sentencia, sino en segundo lugar, consideremos juntos las razones de la sentencia. Dios ya dijo: por causa de tu comportarte con tu hermano, serás destruido para siempre y te cubrirás de vergüenza. Pero ahora Dios se encarga de darle las razones. Y las razones de la sentencia pueden ser observadas desde dos perspectivas bien importantes. Esaú pecó por omisión, eso significa lo que no hizo, pero también pecó por comisión, eso significa lo que sí hizo. Y en este texto, que es como una especie de una descripción, de una lista de acusaciones, vamos a encontrar con claridad lo que sí hizo Esaú y lo que no hizo, que tuvo que haberlo hecho. Pero además de eso, nosotros encontramos que el Dios de los cielos, que no solamente mira las obras, sino que nuestros pensamientos y nuestras actitudes son como obras que gritan delante de su presencia, Él los está juzgando aquí también por su actitud. Quiero que veas conmigo, en primer lugar, Esaú pecó por omisión y por comisión. Mira el versículo 11. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes. Aquí encontramos descrito la omisión. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? ¿Por qué, Señor, un juicio tan severo? ¿Por qué prometiendo que nunca más existirían sobre la tierra? ¿Por qué? Y la primera razón es porque ellos son culpables por aquellas cosas que no hicieron. No hicieron. Este es el escenario en el que se lleva a cabo este delito. El Señor les dice: el día que extraños se llevaban su riqueza. Quiero que te imagines la escena horrenda que está delante de nuestros ojos en esta profecía. Literalmente dicen que llegaron, destruyeron todo, como que pasaron algo sobre la ciudad que quedó como que si nunca hubiera habido nada. Se llevaron a todos sus prisioneros, algunos tomados por anzuelos en sus labios o en su piel, y se los llevaron como que fueran nada. Saquearon todo lo que tenían. Imagínate la escena de dolor, de tristeza, de llantos, quizás niños llorando al abrazar los cuerpos muertos de sus padres, quizás padres llorando mientras sus hijos estaban siendo destruidos, asesinados. Y lo que este pueblo hizo fue simplemente ponerse a un lado y permitir que aquel que iba a venir a destruir a su hermano pasara con una limpia entrada e hiciera lo que tenía que hacer. Era igual de culpable que aquel que estaba enterrando una espada en el corazón de un niño, aquel que simplemente se hizo hacia atrás para dejar que otros lo hicieran. Mira conmigo lo que dice la palabra de Dios en Joel capítulo 3, versículo 3. Aquí hay una descripción muy gráfica y difícil de leer de lo que Israel tuvo que sufrir ese día. Joel capítulo 3, versículo 3. La palabra del Señor dice así: también echaron suertes sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber.
Nahum capítulo 3 versículo 10 tiene otra descripción. Nahum 3:10, sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocacalles. Sobre sus nobles echaron suertes y sobre sus principales fueron atados cadenas. Nosotros podemos mirar el cuadro horrendo. ¿Te imaginas ver cómo estrellaban a los niños contra las paredes? No hay nada que pueda llenarnos de mayor ternura que ver a un niño pequeño en los brazos seguros de sus padres. Quiero que te imagines ahora una escena en donde hay una pared llena de sangre. Y cada poco de sangre que tú ves en esa pared representa a un niño que fue estrellado contra ella y todo su interior regándose en esa pared. Imagínate la escena de padres recogiendo lo que quedaba de sus hijos. Imagínate el intercambio de hijos con rameras. Imagínate la muerte de sus nobles y la pérdida de todas sus riquezas. ¿Qué hubieras hecho tú como hermano? Bueno, te voy a decir lo que hicieron ellos. Ellos, cuando se presentó este delito, dice literalmente, se pusieron a un lado. Tomaron su distancia. Se pusieron como espectadores de la ruina que el pueblo estaba viviendo. Pero no solo eso, lo hicieron con placer y con deleite. Ellos eran sus hermanos. Ellos estaban tan cerca. Eran los vecinos más cercanos, como cuando tú tienes una emergencia en tu hogar y gritas, ¡auxilio! Los que están más cerca son los que van a venir. Los que están más cerca son los que esperan que hagan algo al respecto. El pueblo se quebraba y sus hermanos no hicieron nada. Escucharon los gritos y no hicieron nada. Dieron un paso atrás y permitieron que todo lo que tenía que pasara. Y lo miraron con deleite. Pero no solamente fue lo que no hicieron, sino también algunas cosas que ellos hicieron. Nota el versículo 11, la segunda parte. Termina este versículo diciendo, tú también eras como uno de ellos. Esto significa, así de inmisericordioso, así de insolente como estos extranjeros bárbaros, así también eras tú. Aunque tenías la misma sangre, aunque tú no estabas haciéndolo con tus manos, igual de culpable eres. Pero luego no solamente se queda en lo que no hicieron, sino que enfatiza que eran igual de culpables porque también hicieron. Mira el versículo 13, la segunda parte en nuestro texto. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No solo se hicieron a un lado, hermanos amados, mientras otros saqueaban sus riquezas, ellos también participaron de ese saqueo. También dice en el versículo 14, la primera parte, no te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. Imagínate lo que hicieron. No les bastó simplemente con no defenderlos, no les bastó con ponerse firmes en las puertas, sino que salieron para ver a dónde huían los que estaban huyendo y los mataban en medio de las encrucijadas. Pero también en el versículo 14, la segunda parte, dice que ellos los entregaron para que puedan seguir sufriendo. No solo los mataron, los que huían tratando de salvar su vida, los tomaban y los llevaban a sus enemigos para que hicieran con ellos lo que ellos quisieran. Ellos eran igual de culpables. Ellos eran hombres perversos que aún teniendo la oportunidad de hacer algo por sus hermanos, por último, si no podían defenderlos, sufrir con ellos. No solo que los vieron sufrir y no hicieron nada, sino que fueron parte de aquellos que los hicieron sufrir. El Salmo 137:7 nos recuerda también cómo fue que ellos actuaron. Dice en el Salmo 137:7, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. No solamente participaron en eso, no solamente permitieron que eso sucediera,
Según estas palabras descritas en el Salmo, ellos eran aquellos que estaban motivando a la destrucción de sus hermanos. Se nos dice también que Esaú no solamente pecó por comisión, por omisión, sino que también pecó por la actitud que tuvo frente al dolor de sus hermanos. Mira lo que dice el versículo 12, donde se repite 3 veces la aflicción que el pueblo tuvo que vivir. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. Amada iglesia, escuchen las palabras que el autor bíblico utiliza para describir lo que ellos estaban viviendo. El día de su exterminio, el día de su destrucción, el día de su angustia. ¿Qué esperarías de alguien que ve? No importa que no sea amigo, no importa que no sea su vecino, no importa que nunca le haya visto en la vida. ¿Qué esperarías que alguien sintiera cuando ve el día de la destrucción de alguien? O el día de su aflicción, o el día de su exterminio. Estoy seguro que quizás no conoces a ningún armenio, pero cuando escuchas sobre la muerte de los armenios y el exterminio, tú comienzas a sentir qué dolor. Quizás no tienes nada que ver con el pueblo judío en la sangre, pero es imposible no ir a Nueva York o a Washington D.C. o a Jerusalén o incluso en la ciudad de Buenos Aires en Argentina y entrar al Museo del Holocausto, donde encuentras maletas, donde encuentras sonidos de niños llorando. Es imposible que no te conmueva el alma. El día de su destrucción, el día de su aflicción, el día de su angustia, lejísimos de causarles dolor. Dice el versículo 12 y 13 que ellos se alegraron. ¿Te imaginas el nivel de barbaridad que debe tener alguien en su alma para que se alegre en la destrucción de otro? Se repite 3 veces: no te alegres, no te alegres, no te alegres. Pero también dice: no te jactes. En el versículo 12 y en el versículo 13 también tiene que ver con una actitud de jactancia. Y uno puede preguntarse, ¿pero en qué sentido se estaban jactando? Literalmente en el texto hebreo, lo que eso significa es abrir o agrandar la boca. Jactarse implicaba tener que hablar insultando, burlándose. ¡Oh, mira al gran pueblo de Dios cómo sufre! ¡Ja! ¿Dónde está su Dios para que lo libere? ¡Ah! Ahí está el hijo favorito de mi padre. ¿Y por qué no puede levantarse contra esto? ¿Qué? ¿Estás pidiendo ayuda? No puedo oírla. Eso es alargar la boca, eso es hacerla grande, eso es jactarse. Y eso es lo que este pueblo, de una manera completamente horrenda, mostrando su alma, fue capaz de hacer. Mis hermanos, legítimamente alguno de ustedes podría preguntarse en esta mañana: pastor, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Y yo quiero que tú me permitas en esta mañana llevarte a 3 conclusiones y aplicaciones bien importantes en nuestra vida, que yo espero que podamos tomarlas, de las que ya el Espíritu Santo ha puesto en tu alma mientras escuchamos esta exposición de estos versículos. Yo quiero que me permitas fijar en tu corazón 3 cosas bien importantes. En primer lugar, para Dios es inmensamente perverso el odio a los hermanos. Israel y Esaú son solamente un ejemplo, una sombra de lo que el pueblo de Dios es. Y cuando nosotros encontramos cómo Dios mira y cómo Dios juzgó el pecado de odiar al hermano, porque no podemos llamarlo de otra manera. ¿Cómo llamarías a la actitud de Esaú hacia Jacob? No fue falto de misericordia, no. Eso es no tener ningún tipo de amor hacia ellos. Es un aborrecimiento. Para Dios es inmensamente perverso odiar a los hermanos. Por eso nosotros encontramos que la ley de Dios, esa ley bendita que rige a todos los hombres y que ha regido a toda la humanidad desde el principio y lo hará por todos los siglos, la manera en la que puede resumirse en primer lugar es amar a Dios,
Pero en segundo lugar es amar al hermano. ¿Y por qué amar al hermano está tan cerca del corazón de Dios? Porque esa es la forma real de demostrar nuestro amor hacia Dios. Y lo contrario, amar al hermano, es aquello que Dios odia con mayor énfasis. Es tan fuerte lo que Dios dice sobre nuestros hermanos, al punto de llevar a ponernos sobre la mesa y decir: el que no ama a su hermano, que no diga que ama a Dios. El que no ama a su hermano, el que lo aborrece, al hermano que puede ver y tocar, que no diga que ama a Dios a quien no puede ver. Aquel que aborrece a su hermano no es digno de llamarse un creyente, porque de hecho, aquel que ama a sus hermanos, por causa de ese amor, el mundo va a glorificar a Dios a través del amor que tenemos los unos por los otros. Mis hermanos, no hay una relación más íntima espiritualmente hablando que la bendita relación que nosotros tenemos como hermanos dentro de la iglesia, en esta realidad donde de ninguna manera más directa o más clara tú puedes aprender a experimentar el amor verdadero hacia los hermanos, pero donde también podrías pecar de una manera terrible no haciéndolo. Eso me lleva a mi segunda conclusión y aplicación. El cristianismo es la reversa de la actitud y el pecado de Caín. ¿Te acuerdas qué fue lo que Caín dijo cuando el Señor le preguntó que dónde estaba su hermano? Él le dice: ¿seré yo acaso qué cosa? ¿Guarda de mi hermano? Y cuando uno piensa en Caín, Caín es el prototipo, Caín es la base, la línea, la sombra en la que toda la humanidad se ve reflejada. Caín es el hombre perverso que aborrece a su hermano. Caín es lo que después llegó a ser Esaú. Caín es lo que el mundo es. Caín a veces podría ser una realidad con la que nosotros luchamos en nuestro pecado remanente. ¿Eres tú guarda de tu hermano? Absolutamente que sí. Y si tú quieres saber qué es la iglesia, piénsalo en estos términos. Caín es la descripción de nuestra naturaleza antigua, separada de Dios, odiando a Dios y a nuestro hermano. En la iglesia, nosotros somos todo lo opuesto a Caín. Pero eso implica, mis hermanos, que el amor tiene cuidado de hacer lo que debe hacer y también de no hacer lo que no debe hacer. Pero pastor, yo no estoy haciendo nada malo, pero tampoco estás haciendo lo bueno. Y sigue siendo el mismo pecado. ¿Tú crees que hubiera cambiado un poco el juicio o el hecho de haber llamado perverso a Esaú? Porque en el día del juicio ellos digan: pero yo solamente dime un paso para atrás y dejé que ellos entraran a la ciudad. Yo no hice nada más. Yo no estuve saqueando, yo no estuve robando, yo no me gocé en eso, simplemente los dejé pasar. ¿Tú crees que delante de Dios eso hubiera sido una razón o una excusa que pudiera ser aceptada? No, porque el verdadero amor es incapaz de hacer lo que tiene que hacer. Es incapaz de dejar de hacerlo. Cuando tú ves a alguien y amas a esa persona, tú no puedes sentir que la amas si te quedas callado sabiendo que tienes algo que decirle. Si yo veo que alguien que amo se está yendo a un precipicio, yo no puedo decir: ¿sabes qué? Yo no quería hacerte la vida difícil, así que mejor prefiero quedarme en silencio y dejarte para que estés tranquilo. Hubiera preferido que me claves un cuchillo. Hubiera preferido que te me tires encima o que me golpees. Hubiera preferido que me des muchísimas cachetadas y me despiertes, y no que me aborrezcas de esa manera. Amar no es solamente lo que es no cometer pecado contra el otro, no es solo eso. Es no hacer lo que tienes que hacer. Y en la iglesia nosotros somos guardianes el uno del otro. Y tenemos que velar por otros. Cuando alguien venga a destruir a tus hijos, que Dios me libre de no dar un paso hacia atrás y decir: yo no fui el que lo hizo, yo solamente no estuve ahí. Cuando vea que tus hijos están cometiendo pecado, que yo no diga: yo no fui el que los incité a hacerlo, yo lo sabía, pero
Cada uno ve cómo hace las cosas. Cuando yo vea que tu matrimonio se esté rompiendo, que yo no diga, no, los problemas matrimoniales se resuelven entre un hombre y una mujer. Nadie tiene que hacer nada desde afuera. ¿Puedes escuchar las palabras de Caín en mis palabras? Así es como habla Caín. Así no se habla en la iglesia. Nosotros, como dijo Pablo, aún preferimos ser aborrecidos por amar más a nuestras personas cercanas y a nuestros hermanos. A Pablo no le daba temor lo que la gente pudiera pensar, porque sí sé lo que la gente piensa de los que se meten mucho en la vida de uno. Es más fácil criticar, es más fácil hablar a las espaldas, más difícil es tener que tragarte ese sabor amargo de sentarte en la mesa de alguien y de tener que decir, mira, quiero decirte esto, no estoy muy contento de decírtelo, pero tengo que hacerlo. Y te tragas el trago amargo de que no te llame por algunos días. Te tragas el dolor de que quizás se resienta contigo por unos minutos, horas o días. Pero nunca vas a poder decir, no hubo alguien que me amó. Pablo decía también que su anhelo era presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. ¿Sabes? Eso me hace pensar de una manera tan profunda en algunas cosas. Pablo era de los que estaba delante, llevando, enseñando, predicando, pero hay algunas personas que nunca van a predicar, nunca van a enseñar, pero van a tener que rendir las mismas cuentas delante de Dios y van a tener la misma meta. Y si la única meta de tu vida es, Señor Jesús, aquí estoy yo, y lo que traté de hacer fue tratar de presentar a mis hermanos un poco más perfectos, tu vida va a tener un verdadero sentido por el cual vivirla. Dios, aquí estoy yo, no fui un gran predicador, no fui un hermano muy visible, pero Señor, todos los días yo oré por mi hermano mientras tenía un hijo adolescente. Todos los días oré por ellos para que pudieran ser fieles. Señor, nadie me vio, pero cómo oré y cómo me ponía pendiente de las personas solteras en la iglesia para que no hicieran las cosas mal. Señor, yo no merezco grandes premios ni coronas, porque lo único que dediqué mi vida fue amar a los demás y tratar de presentarlos mejor. Que mi vida alrededor de ellos no sea la de alguien que da su pie atrás y dice, yo no estoy haciendo eso. Yo quiero ser intencional en la vida de mis hermanos. Que esa sea tu respuesta cuando estés delante de tu Señor, preguntándote la misma pregunta que le hizo a Caín. ¿Dónde están tus hermanos? Oh, están aquí. Están aquí, cubiertos por mis oraciones de muchos años. Ellos no lo sabían, Señor, pero tú lo sabías. Y a eso dediqué mi vida, mi esfuerzo, todo lo que fui. Solo quería ser un buen hermano. Un buen hermano no deja atrás a sus hermanos. Un buen hermano no deja en el error a sus hermanos. Un buen hermano trata de protegerlos y presentarlos perfectos delante del Señor. Quiero decirte una tercera y última cosa en esta mañana. Quizás mientras hablamos de todas estas cosas, tú pudieras, y Dios quiera que así sea, que tú pudieras reconocer los pecados que cometemos al no ser los hermanos que deberíamos ser. Pero quiero darte una buena noticia. Hubo un hermano que no dio su paso para atrás. Hubo un hermano que cuando vio la ruina, él no se jactó diciendo, ellos están sufriendo justamente. Hubo un hermano que cuando vio la ruina de sus hermanos, decidió hacerse como ellos y venir a entregar su vida por ellos. Hubo un hermano capaz de compadecerse por hermanos en desgracia. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 17 cuando dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen,
para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Filipenses 2, versículos 3 al 8 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor por ese hermano, diferente a Esaú, diferente a nosotros, que por amor de nosotros se hizo hombre, y en vez de jactarse que podía hacerlo, porque Él es el Dios justo también, quiso entregarse. Él no dio su paso atrás en la puerta para que viniera la destrucción sobre nosotros. Él se puso en medio, y al ponerse en medio recibió el oprobio, la muerte, la vergüenza, la condenación que nosotros merecíamos, para que nosotros podamos tener paz con Dios. Pero no solo eso, para que podamos imitar lo que significa ser un buen hermano. Quiera el Señor bendecir esta iglesia con una hermandad tan profunda, que así como dice Eclesiastés, que cuando uno venga a la guerra, dos le resisten mejor, que cuando el uno se cae, el otro lo levanta, que cuando hay frío, soledad o tristeza, la compañía de otros es lo que trae el calor que nos permite seguir caminando en esta vida cristiana. No hay nada más glorioso que ser parte de la iglesia de Cristo. No hay nada más glorioso que estar rodeados de hermanos que cuando venga el día de nuestra destrucción, por decirlo humanamente, no van a dar su paso atrás. Por lo menos se van a dejar destruir junto a nosotros. Pero eso es lo que el Señor manda que nosotros hagamos como iglesia. Vamos a orar.